que me platiques de la puesta en escena. Sé que está ahorita en la situación en el teatro muy complicada, muy diferente. Estamos viviendo una circunstancia completamente atípica y ustedes, como gente que hace teatro, de alguna manera salió afectada. Cuéntame de la obra de teatro y de esta nueva dinámica que tenemos. Claro, la obra se llama Destino Uganda. Ajá. La dirige y la escribió Lalo Mateos. Y en ella participamos Irán Castillo y yo. Uh-huh. La obra trata de una pareja y los encuentra en el momento en el que están desmontando su departamento en el cual vivieron durante los últimos 5 años. Y la obra, a grandes rasgos, pues habla del desencuentro, de la última oportunidad que estos personajes tienen para decirse la razón por la que han estado juntos, lo que no se han dicho, la razón por la que se separan se va develando a lo largo de la obra. Andrés le pide a Lucía que ya no continúen. Uh-huh. Y pues ella debe de luchar por intentar respetar la voluntad de Andrés, y en ese momento pues es cuando ellos empiezan a acomodar todo en su lugar, lo que no se han dicho. Entonces trata sobre pues el respeto como uno de los vehículos del amor, y explora como todas las escalas de grises que suele haber en una relación amorosa. Y eso es algo que me gusta mucho de la obra. Y ahora, sobre el contexto en el cual nos encontramos, pues a mí me escribió Irán para decirme que iban a retomar este texto, uh-huh. Que si me interesaba. Me lo mandó, lo leí en julio, cuando todavía estábamos, pues no llegábamos ni al pico que fue el 1 de agosto, ¿no?, de casos. Sí. Y pues ya me dijo, le pregunté cómo lo van a montar, y me dijo va a ser vía streaming desde el Foro Shakespeare. Y me gustó el texto, lo empezamos a trabajar desde cada uno en su casa, desde hacíamos los ensayos, las lecturas vía Zoom, hasta que ya tuvimos que vernos para hacer el marcaje dentro del Foro Shakespeare. Y pues era como muy retador estarlo haciendo así, pero lo que todos platicábamos era que pues ya nos surgía, ¿no?, que de hacerlo con esas circunstancias a no hacerlo de ninguna manera, pues no había punto de comparación, ¿no? Preferíamos hacerlo adaptándonos a las circunstancias. Y así fue el inicio. Dimos en agosto dos funciones vía streaming. Uh-huh. Estuvo bien, y ahorita que las cosas pues ya se reabrieron los teatros, aunque sea al 30%, pues Shakespeare nos ofreció hacer una temporadita corta en vivo. Y lo que está interesante es que platicábamos que esto del streaming podría ser una opción que llegara para quedarse, por el tema de que hubo mucho público que pagó por ver la función desde sus casas, que no necesariamente vive aquí en la Ciudad de México. Claro. Entonces hablaba con Sosa, que es el director de Shakespeare y compañía, y me decía que eso fue de lo más interesante de todo este proceso, que pues vieron que más del 50% era de gente que no vivía acá. Eso significa que pues hay gente por ahí que puede ser buen público, porque generalmente pues tienen que esperar a que las obras se vayan de gira para poderlas conocer. Y en esta situación pues se acercaba el teatro a sus casas. Entonces la sorpresa es que ahora estamos dando funciones los viernes a las 8:30, hoy toca, y además de que la aforo es al 30%, también hay posibilidad de verla vía streaming. Hay 2 cámaras fijas ahí a los costados, entonces pues está padre. Es como adaptarnos a los tiempos que corren, y yo me siento muy afortunado. Exacto, está súper interesante porque, como tú lo dices, finalmente hay un público que no puede ir a la Ciudad de México, que a lo mejor ni siquiera está en el país, y a través de esta vía puede ver esta obra de teatro y no perdérsela. Yo supongo que también aparte fue un poco más fácil el hecho de que solo fueran 2 actores, ¿no? Porque de alguna manera es lo que se recomienda. Sí, sin duda pues intentábamos ensayar ahí con las medidas de sana distancia y todo, pero bueno, la obra apela que en algún punto pues, los personajes se abrazan, se dicen las cosas cerquita, etcétera. Pero ser solo 2 pues sí facilitó
pues como las medidas de seguridad recomendadas y la organización también. Es un proyecto muy padre. Cuéntame, al ver tu trayectoria y que te he seguido desde XY, desde esta serie, cuando realmente en México no se hacía tanta serie, creo que fue de las primeras, y has estado prácticamente en todas las empresas en México, en Estados Unidos. ¿Qué te ha dado esa libertad de alguna manera? ¿Qué te ha aportado como actor el trabajar en diferentes sitios? Sí, pues adaptarse, la posibilidad de adaptarse a lo que cada productora o cada televisora quiere con sus proyectos. El ser independiente nunca he tenido exclusividad y sí he trabajado con la mayoría de los estudios aquí en México. Y pues eso, la riqueza de poderte contratar en proyectos que te gustan, que digan algo distinto es lo que a mí siempre me ha interesado, no importando quién sea quien lo produce, ¿no? Al principio, cuando yo inicié, había muchas diferencias entre si trabajabas en tal lugar o en tal otro, las exclusividades y demás. Ahora eso ya no existe. Entonces está padre porque pues, como actores nos conviene tener muchas puertas abiertas para pues poder aceptar cuando vemos que una historia nos convence y vale la pena tomarla. Entonces yo me siento muy contento de no pertenecer solo a un lugar, sino ser ciudadano del televisor del mundo. Exacto, de lo más reciente y de lo que se ha subido a Netflix en los últimos días y semanas está Preso número 1, que ahí participaste. Sí, incluso nos avisaron hace como 2 semanas que está como candidata para el Emmy en producción no hablada en inglés. Uh-huh. Pues está padre, fue un proyecto muy pertinente porque pues justo hablaba de un proceso judicial contra un presidente activo. Entonces ahora con lo de pues, la ley de que sí se va a poder hacer la reforma de la Constitución para que el pueblo vote si te interesa que se investigue las triquiñuelas de los expresidentes, pues viene mucho al caso ese proyecto. Y fue un proyecto muy muy padre también. A mí lo disfruté mucho. Y pues eso, estamos a la espera de ver qué tal le va. Claro, actualmente se transmite en Estados Unidos, para la gente que nos está viendo allá, se transmite Citas Ciegas y también ahí participaste en esa producción, que de alguna manera esa producción tuvo cambios radicales, ¿no? Y no sé si fueron buenos o malos, pero fueron cambios sorprendentes de horario y todo eso. Sí, estuve ahí, fue una invitación para uno de los casos, un capitulito. Uh-huh. Sí. Y padre, era de las primeras cosas que también hacía con Televisa, hablando de esto de la apertura a reclutar gente que no necesariamente fue formada ahí, como fue mi caso. Uh-huh. Y ese fue el segundo proyecto, creo que hice con ellos. El primero había sido otra serie que se llamó Los Pecados de Bárbara, pero sí, fueron en el mismo año. Exacto, que se transmitió y que tuvo mucho éxito y que fue una comedia que a pesar de estar en un horario un poco complicado porque ya era muy noche, le fue bastante bien. Sí, y justo hablando de eso, de lo extraño de los formatos, porque ese era formato de 1 hora y los empezaron a pasar desde el principio en media. Uh-huh. Entonces todos estábamos como sacados de onda porque dijimos, pues así no son, ¿no? O sea, un capítulo tiene su propuesta, desarrollo y desenlace y así tasajeado, pues no creíamos que no necesariamente le hacía justicia a lo que nosotros habíamos leído, pero pues esas ya no son decisiones nuestras, ¿no? Lo que estuvo padre de ese proyecto, por ejemplo, es que me tocó trabajar otra vez con Irán. Uh-huh. Y ahí nuestros personajes tenían muchas más escenas que en los 2 proyectos previos que habíamos hecho. Entonces estuvo padre, yo hacía un embaucador ahí que la hacía pasar situaciones complicadas el personaje de Irán, y estuvo padre porque ahí le vi pues como una faceta de comedia que no le había visto en otros personajes. Entonces está padre, y esta obra Vecino Uganda en la que estamos justo me gusta porque pues, es un mano a mano ahí de actuación con ella que no habíamos tenido la oportunidad de hacer, entonces también es algo que disfruto mucho.
Claro, y ahorita que está la pandemia, ¿estabas trabajando en algún proyecto o estabas descansando? Pues previo a la pandemia estaba grabando una serie. Ajá. Que se pospuso y que se va a retomar ahora justo la próxima semana. Ya tengo llamado el miércoles. Sí. Y ya, pero sí estuve en pausa no querida durante estos meses. Pues aproveché para terminar de escribir un guión que traía ahí atorado, que ya empecé a mover, y hacer unos cuantos proyectitos ahí por mi cuenta que podía ir adelantando. ¿Se puede saber cuál es el proyecto, el de la serie, o no se puede? No nos han, no han dejado, no la han anunciado. Ajá. La temporada que están haciendo, entonces no nos dejan decir todavía el nombre. Ok, perfecto. Y estás preparando, como dices, otros proyectos muy tuyos, lo cual también es interesante porque de alguna manera la pandemia permitió eso, ¿no? Permitió que cada quien se concentrara y que dijera, bueno, yo quiero hacer esto, y ahí estaba el tiempo de alguna manera. Exacto, y algo importante también en esta industria es la autogestión, ¿no? No solo estar esperando a recibir llamadas para que nos soliciten las cosas, sino también pues, empezar nosotros a tener proyectos con historias que nos interesan contar. Y ese fue como, digamos, el principal motor para este guioncito que voy terminando. Estoy en la etapa de empezar a mover con las productoras para ver conseguir una que le interese y pues entonces ya lanzarnos de lleno a la preproducción. Es un largometraje. Perfecto. Y, sí, hay que aprovechar. Coméntale a la gente exactamente cómo es que pueden ver la obra de teatro, vía streaming o a la gente que nos ve en la Ciudad de México. Exacto, si viven acá en la ciudad, pues pueden ir al foro de Shakespeare, hay un aforo limitado, pero dadas las circunstancias tampoco está la gente abarrotada allá afuera, ¿no? Porque todavía hay varios que están desconfiados de salir a espacios públicos. Ahí en el teatro pues hay todas las medidas de seguridad que ya son muy habituales cuando uno entra a algún lugar. Y ahí compran directo su boleto en la taquilla. Y quienes quieran ver la función vía streaming, hay una página que se llama boletia.com. Uh-huh. Ahí buscan destino Uganda y la fecha en la que la quieren ver. Y ahí lo compran y les da un link con el cual 10 minutos antes de que empiece ya los acepta y la verdad está bastante accesible. Esta semana el precio ahí en la taquilla del foro es de 200 pesos y si lo hacen, compran sus boletos vía Boletia son 100 pesos. Perfecto, pues ahí está la invitación. Sí. Claudio, te mando un abrazo, muchas gracias por la entrevista y sobre todo éxito con esta obra de teatro y por supuesto con tus proyectos y todo lo que venga. Sí, te agradezco mucho por el espacio, ojalá puedan verla para que nos den sus opiniones y pues ahí estamos a la orden para lo que siga.